Buenas tardes, está de día todavía. Todavía de día, ¿verdad? Pues buenas tardes a todos. Y gracias por haber venido aquí a la conferencia que nos van a dar. Como ya sabéis, todos los años la Hermandad de San Rogelio pues, le propone a nuestro vocal de formación que nos dé unas conferencias para así irnos metiendo más en lo que es la situación de la Iglesia. Son unas conferencias que están muy bien, muy interesantes. Entonces, pues se lo hemos comunicado y como siempre podemos contar con él siempre en todo momento y es parece que hoy lo tenemos aquí. Y hoy tenemos que también agradecerlo más porque ahora está más ocupado porque lleva también la organización del centenario del Padre Majón en Granada y entonces pues está la criatura más ocupada y sin embargo ha tenido un huequecillo para estar aquí con nosotros. Bueno, yo no me voy a entretener más. El título de la conferencia de hoy es ¿Cómo vivir la Pascua en el siglo XXI? Sin más preámbulos, os doy paso al vocal de formación, Andrés Palma. Un aplauso para él. Bueno, pues, muchas gracias, Mari, siempre por tus palabras tan cariñosas. Yo, más que una conferencia que suena así como muy rimbombante, la idea que tengo más que nada es una conversación familiar sobre algunas cosas que nos pueden ayudar a todos, ¿no? Porque creo que estamos en familia y sobre todo se trata de eso, ¿no? Y estas cosas lo que pretenden es justamente eso, crear familia y vivir nuestra experiencia de pertenencia a la parroquia, a la comunidad parroquial, a una hermandad, a una cofradía, pues como una experiencia de familia. Eso es un poco lo que yo entiendo esta tarde. Efectivamente, ando bastante liado y aprovecho, porque como por todos los sitios que paso en el último año hablo también de eso, estamos celebrando en Granada algo muy importante. Sabéis que en 1923 murió don Andrés Manjón, el padre Manjón, que hizo una gran labor educativa, fundó colegios por toda España. Antes de la guerra llegó a haber 400 colegios de la Ave María por toda España, también una escuela de magisterio, en la que mucha gente de ella ha estudiado, la escuela de magisterio de la Ave María, que desde el año 2003 ya no es de la Ave María, pero se fundó en 1905. Y luego, pues mucha gente que de ello ha estado vinculado con esta institución, o bien como alumnos, como estudiantes. Y luego una cosa muy curiosa, que ya se lo había comentado yo a José y a José Luis, y es que, curiosamente, cuando don Andrés Manjón llegó a Granada, sabéis que él llegó como catedrático de la universidad, era profesor de la Facultad de Derecho, llegó en 1880. No era sacerdote ni nada que se le pareciera. Él se ordenó sacerdote a los 6 años de estar en Granada, con más de 40, os lo imaginaos. En 1980 una persona con 40 años era como hoy 60. Una persona muy importante. Antes ser catedrático de la universidad era muy importante, porque había muy poco, ganaba mucho dinero y era pues casi como ser ministro, ¿no? Entonces este hombre tiene una llamada de Dios que le invita a hacer algo por los demás. Y fijaros cómo empezó todo. Él era un profesor en la Facultad de Derecho, en la plaza de la universidad, que todos sabéis, era muy brillante, y por entonces en la Abadía del Sacromonte había una universidad privada, donde también había clases de Derecho. A él lo contrataron para dar clase en el Sacromonte. Y iba y venía en una borriquilla por el camino del Sacromonte, que todos conoceréis, donde están las cuevas del flamenco, y un día vio que en una cueva se oía cantar un grupito de niños. Se bajó de la burra y vio que había por una mujer, una especie de guardería, a aquellas mujeres que cuidaban a los niños pequeños cuando no había guardería, le llamaban maestras amigas. Luego que la cosa quedó como maestra amigas, ¿no? Pero son maestras amigas. Y la mujer tenía 15 o 20 niños, los entretenía, les enseñaba lo básico y por 4 perras, pero perras gordas, auténticamente, ¿no? Pues le entretenían a los niños. Bueno, pues cuando don Andrés vio aquello, él dijo, ¿y yo qué voy a hacer?
por esta gente. Bueno, pues a partir de ahí se puso de acuerdo con aquella mujer, compró una cueva, compró una casa, y aquello fue creciendo, 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 y a los 7 u 8 meses de abrir la primera escuela tenía 3.000 niños. Él empezó con una escuela para niñas, porque para las mujeres no había nada, los niños todavía tenían algo, pero las mujeres no tenían nada. Entonces, cuando abrió la primera escuela para las niñas, se dio cuenta de que las niñas con 7 u 8 añillos iban con sus hermanitos, porque sus padres o estaban en la calle pidiendo, o estaban robando, o estaban en la cárcel, porque la gente que entonces vivía en el Sagromonte, la mayoría vivían una vida un poco extraña, ¿no? Entonces se dio cuenta de que había que poner una escuela para parvulitos, y así empezó. Y aquello creció, 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 y como os digo, antes de la guerra llegó a haber 400 por todo el mundo, España y fuera de España también. Ahora mismo quedan 9 colegios, 2 en Motril, 1 en Albolote y el resto en Granada, y desde hace 2 años me nombraron patrono de la fundación. Antes estuvo de patrono en la fundación una persona de Illora que todos conoceréis, Mazuecos, que murió. Pues somos los 7 patrones que dirigimos la fundación, que ahora mismo en esos 9 colegios tenemos unos 4.000 niños, unos entre profesores, conserjes y personal de apoyo, unos 400 trabajadores, y después de la universidad es la institución educativa más grande que hay en Illora, ¿no? Y hay una pequeña anécdota, que es por lo que decía antes, que ya lo había comentado con ellos, y es que resulta que don Andrés, estando de profesor en el Sagromonte y en la universidad, él se replanteó lo de hacerse cura, porque ya había estudiado en Burgos, en su tierra natal, había estudiado teología y filosofía. Habló con el arzobispo, como temía los estudios hechos, decidió hacerse cura. Y se presentó a la oposición de canónigo que había en la abadía del Sagromonte, porque aquellos cargos antes eran por oposición, ¿no? Pues se presentó con él, fijaros qué anécdota, el párroco de Illora, un tal don Antonio Montes. Yo tengo la sospecha de que la campana de San Rogelio, que está hecha en 1886, está relacionada con el hecho de que aquel párroco de Illora sacara las oposiciones de canónigo, porque aquello era como el que le toca la lotería, igual que a don Carlos Martín de Villodres, cuando lo hacen obispo, regala las reliquias. Pues este hombre saca las oposiciones, y yo estoy seguro de que si no lo pagó él, contribuiría, pues porque es mucha coincidencia que en ese año justamente se estrene una campana nueva, la campana gorda, ¿no? Entonces, eso como anécdota, y estamos pendientes. Lo que pasa es que ni ellos han podido mirar, ni yo he podido venir, porque estamos de trabajo bastante saturados, para ver exactamente cómo se hizo esa campana de San Rogelio, ya que estamos en un espacio de formación de la Hermandad de San Rogelio. No deja de ser curioso, ¿no? Que, sin embargo, este cura de Illora con don Andrés se llevó regular, porque según lo que aparece en las actas y en fin, en las crónicas de la abadía, tenían ideas muy distintas, y parece que la relación fue un tanto dificultosa, y lo dejo ahí para no entrar en detalles, ¿no? Bueno, pues eso como anécdota del día, ¿no? Deciros que estoy muy ocupado, porque sabéis que don Andrés, además de ser catedrático de la universidad, además de ser fundador del Ave María, también es hijo adoptivo e hijo predilecto de Granada. Entonces hay una comisión en la que está el ayuntamiento, está la universidad y está el patronato, que me toca coordinar a mí, y tenemos muchísimas actividades. Lo último que tuvimos fue un concierto, que lo veríais por ahí en las redes sociales, en Isabel la Católica, el jueves, que fue muy interesante, fueron los cantos escolares. Mañana tenemos un hermanamiento con un ayuntamiento de Asturias. En las cuencas mineras de Asturias llegó a haber 30 o 40 colegios de la Ave María para los hijos de los mineros, cuando nadie se ocupaba. Pues la alcaldesa de un pueblo de Asturias, de Castrillón, ya está aquí. De hecho, esta mañana he tenido que recogerla en el aeropuerto, y
en fin, la he dejado instalada en el hotel, a ella y a la concejal de Cultura. Mañana tenemos un hermanamiento. Por la mañana tengo varias entrevistas en la radio, en fin, que estoy un poco... Pero bueno, para mi pueblo y para la hermandad siempre hay un hueco y eso es lo que quería decir Mari, ¿no? O sea, que está siendo un año intenso. Bueno, pues mira, yo cuando planteaba sobre qué podíamos reflexionar esta tarde, a mí se me ocurría, pues, pensar lo siguiente. Cuando llega la Semana Santa, o cuando llega la preparación de la Semana Santa, parece que echamos como toda la fuerza. La Cuaresma, las confesiones, la Semana Santa, las procesiones, y luego llega el Domingo de Resurrección y parece que nos desinflamos y ya no hay nada hasta que llega el Corpus o llega otra historia. Entonces, ese era justamente el objetivo de mi reflexión. Fijaros el detalle, esto ya lo hemos hablado en el rato de reflexión, pero es importante recordar. La Cuaresma es un tiempo de 40 días, de ahí el nombre de Cuaresma, porque en el mundo judío y en los primeros siglos del cristianismo, el número 40 significa tiempo de preparación para algo. Bueno, pues la Cuaresma estamos preparando un tiempo. Originariamente surgió para aquellos que se bautizaban como adultos en los primeros siglos, cuando todo el mundo ya estaba bautizado. La Cuaresma se empezó a aplicar a todo el mundo, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, y el objetivo era preparar el Triduo Pascual. Viernes, Pasión y Muerte, Sábado Santo, Sepultura y Domingo, Resurrección. Y la fiesta de la Resurrección se prolonga 50 días. Si hemos estado 40 días preparando algo, ahora la fiesta dura 50 días. ¿Veis? Ese es un poco el esquema. ¿Qué sucede? Pues que lamentablemente durante muchos siglos esta dinámica de fiestas, el sentido de la liturgia, el sentido de los símbolos, la gente ni lo entendió ni lo celebró, porque era en latín, de espaldas al pueblo, en voz baja, y nadie entendía nada. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, bueno, algunos de vosotros sí, habéis participado en las misas en latín y en aquellas cosas, pero claro, yo ahora pensándolo fríamente digo, madre mía, qué aburridísimo tenía que ser aquello, unos oficios del Viernes Santo, todo en silencio, en latín, nadie entendía nada. Aquello yo no sé cómo la gente no se aburría. O los demás días, ¿no? Fijaros hasta qué punto llegó a perderse el sentido del Sábado Santo, que se cambió por Sábado de Gloria. Y la Vigilia Pascual no se celebraba por la noche, sino que se celebraba el sábado a las 9 de la mañana. O sea, todo estaba trastocado, todo absolutamente trastocado. Incluso el propio calendario litúrgico estaba desfigurado porque los grandes momentos del año litúrgico, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, son los momentos fuertes, estaban desfigurados con devociones populares, fiestas de santos, romerías, novenas, setenarios, quinarios, triduos. Entonces, al final era una sucesión de cosas donde el ritmo profundo del año litúrgico había desaparecido. Entonces, claro, esa fue la gran labor que hizo el Concilio Vaticano II. Volver al origen de todo y volver a recuperar el ritmo del año litúrgico. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando eso se hace de esa manera durante más de 1000 años, porque la gente, ¿cuándo dejó de entender la liturgia? Pues aproximadamente en el año 400, que es cuando se deja de hablar latín. En cada zona de Europa el latín evoluciona hacia una lengua, aquí español, portugués, catalán, italiano. Entonces la gente deja de entender latín, por tanto lo que aquí se dice, lo que aquí se canta, nadie lo entiende. Entonces, ¿cómo se alimenta la devoción popular de la gente? Pues con otras cosas, puesto que la gente no entiende
la celebración comunitaria, a la gente hay que entretenerla con otras cosas. Y así es como surgen, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. Si la gente no entiende cuándo el Viernes Santo y el Domingo de Ramos se proclama la Pasión, porque no entiende el latín y encima se hace voz baja, pues vamos a representar la Pasión pues, con imágenes que representan lo que está pasando. Bueno, pues eso hecho durante 1000 años, llegó un momento en el que nadie sabía qué era el Viernes Santo, ni qué era el jueves, ni qué era nada, porque no se entendía. Entonces, la religiosidad de la gente se ha alimentado no de la palabra de Dios, no de la liturgia, sino de devociones populares. Entonces, el tiempo de Pascua, si en los demás tiempos se ha intentado y se ha logrado reconocer un poquito desde el Concilio Vaticano II, fijaros que ya han pasado 60 años, ¿eh? O sea, esta reforma no se hizo antes de ayer. Yo venía haciendo las cuentas y cuando yo nací en el 61 es cuando el Papa Juan XXIII estaba poniendo en marcha el Concilio Vaticano II, que duró hasta el 63. O sea, cuando yo tenía 2 años es cuando aquí se hace la primera misa en castellano. Y es cuando todo esto empieza a cambiar. Por eso digo que os acordaréis, Conchita y tú y nadie más, ¿no? Entonces, bueno, sí, Antonio también se acuerda, ¿no? Entonces, claro, una cosa que se lleva haciendo así 1500 años, en 60 tú no lo cambias. Y además, en 60 años, en los que además hemos vivido un proceso de descristianización y de ruptura de la transmisión de la fe de padre a hijo. Yo recuerdo que cuando era niño, la misa del domingo por la tarde, la gente salía de pie por allí, ¿recordáis? Hoy he llegado al final, estamos en el último banco, y porque había un funeral, ¿no? Pero no sé, las cantidades han cambiado, ¿no? Pero eso pasa aquí, pasa en mi parroquia de Granada y pasa en todos los sitios. Estamos en otra sociedad. Entonces, si encima estamos en una sociedad cada vez más descristianizada, una sociedad donde cada vez más padres, no solamente es que no bauticen a sus hijos, que ellos no se casen por creerse, sino que el tema religioso como que no está. Entonces, es muy difícil recuperar el sentido de las cosas. Entonces yo, la pregunta que me hacía es, nosotros tenemos una fiesta que dura 50 días. Y si yo os preguntara, ¿y en qué se nos nota que estamos de fiesta 50 días? La gente que no viene a la iglesia, nuestros vecinos, los que no son creyentes o los que... ¿En qué notan que nosotros estamos 50 días de fiesta? No me tenéis que preguntar, responder ahora, ¿no? Porque no se trata de poner a nadie en un apuro, sino que si en Semana Santa se nota porque hacemos cosas, ¿no? En otros momentos porque hacemos cosas, pero los 50 días de la Pascua, ¿en qué se nota? Si nos ponemos la mano en el corazón, se notan muy poco. Muy poco. Porque esto que empezó el domingo de resurrección y que terminará el domingo de Pentecostés, pues es un espacio en el que, bueno, quizá los únicos signos que hay es que es la época de las primeras comuniones, es la época de las confirmaciones, y no sé si hay más cosas. Los bautismos. En Cuaresma los tenemos. Pero esa es otra. Hay muchas parroquias donde da igual que sea Cuaresma, Adviento que Pascua, que el niño se bautiza cuando el padre quiere, suelta el sobre y a mandar. Y el cura ni se le ocurre decir nada porque encima tenemos un conflicto con los padres. Digo, el cura tan caprichoso que no quiere que el bautismo sea en el mes de marzo, que es cuando yo tengo vacaciones y viene mi tito de Barcelona. Eso no tenía que hacer así. Eso, quiero decir, Cristóbal, que si aquí tenéis la suerte de que Cuaresma es Cuaresma, en otros sitios no. O sea, pero además por una lógica. Si tú estás limpiando tu casa, si tú estás blanqueando tu fachada, bueno, ya no se blanquea la fachada, eso era antiguamente, ahora ya la fachada ya son de otra manera, ¿no? Cuando tú estás preparando tu casa, tú ese día no matas el choto, ¿no? El choto lo matas cuando has terminado.
Cuando acabamos las aceitunas antiguamente, hacíamos el gasto, ¿no? O cuando echaban el agua fuera en las casas, ¿os acordáis? Pues se hacía también otro gasto. Bueno, pues en Cuaresma no matamos el choto, porque estamos en otras cosas. Entonces, en Cuaresma no hay bautizos, no hay bodas. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Quién está en otras cosas? Están los que están, pero muchísima gente que saben de Cuaresma ni que saben de nada de esto. Entonces, no es tan fácil decirles, no, mire usted, es que durante el tiempo de Cuaresma no hay bautizo. Pues vaya, cuida caprichoso. Pues en la parroquia al lado sí que hay, ¿no? Entonces, si a todo esto además sumamos las circunstancias tan difíciles que hemos tenido en los últimos años en nuestra diócesis, y me quedo ahí, pues al final, ¿qué pasa? Pues que, como decía un salmo del Antiguo Testamento, en aquel tiempo no había rey en Israel. Pues eso, ¿no? Si las cosas son difíciles y encima no hay una estructura, una organización y un proyecto, pues todo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es vivir la Pascua o qué tendría que ser? Pues a mí hoy, cuando venía para acá, se me ocurrió poner Radio María, estaban retransmitiendo la misa y he vuelto a oír por segunda vez las lecturas. Pues yo voy a misa los sábados por la tarde en mi parroquia. He vuelto a oírlas y oyéndolas por segunda vez y pensando qué quería yo deciros, pues he descubierto varias claves, ¿no? Porque el Señor nos regala las cosas. Yo sinceramente hoy no sabía muy bien de qué hoy iba a hablar, porque es que no he tenido tiempo de prepararlo. Bueno, pues el Señor me ha regalado 3 o 4 cosas que creo que es lo que nos puede ayudar. A mí el primero. Los evangelios de estos días atrás. Una frase que se ha repetido muchas veces. Se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Vosotros os habéis llenado de alegría al ver al Señor? Vaya, no he apagado el teléfono. Perdonad. Perdón, las cosas siempre pasan, ¿eh? Y fíjate que está el letrero allí puesto, ¿eh? Pues esa es la pregunta que yo me hacía. Nosotros nos hemos llenado de alegría al ver al Señor. Nosotros, después de haber celebrado la vigilia pascual, hemos hecho lo que aquellos apóstoles hicieron, contarle a la gente lo que les había pasado. Un texto del Evangelio de hoy. Segundo, no temáis. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nos dan miedo, que nos dan agobio, que nos quitan la alegría, que nos hacen estar tristes, pesimistas? Cuando alguien se encuentra con que Jesús vivo y resucitado está ahí y te llama y se cruza contigo, empiezas a no tener miedo. Y pensad por cuántas cosas, si ahora repasáramos nuestra vida, por cuántas cosas tenemos miedo. Problemas de familia, salud, enfermedad, cuestiones de trabajo. La lista sería muy larga, ¿verdad? No temáis. Yo estoy con vosotros. Fijaros, ayer, en la coronación de rey de Inglaterra, de Carlos III, hubo un momento en el que el arzobispo de Westminster, no sé si os disteis cuenta, se dirigió a la asamblea diciendo: Cristo ha resucitado. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, disfruté muchísimo viendo la celebración. ¿Por qué? Pues porque hablar de la importancia de la fe, de la importancia que tiene vivir la fe en la vida pública, en la vida social, sin complejos y sin miedos, me parece que es algo de lo que yo tengo envidia. Que un país como Inglaterra, públicamente, en la cadena 1, se diga que la palabra de Dios es la brújula que guía la vida del país, me parece fantástico, ¿no?
Entonces, pues empezó el arzobispo diciendo esto: Cristo ha resucitado. Segundo detalle, que yo eso no lo sabía: las coronaciones de los reyes en Inglaterra, desde hace 1500 años, siempre se hacen en tiempo de Pascua, justamente porque es un tiempo de celebración. Por eso han esperado hasta ahora, tiempo de Pascua. Y luego otro detalle muy curioso, no sé si os disteis cuenta, si la visteis, cuando se le ungió con el santo crisma al rey, es la misma unción del bautismo y de la confirmación, la misma unción de cuando se ordena a los sacerdotes. Bueno, pues a los reyes antiguamente se les ungía con el santo crisma. Entonces pusieron como una especie de biombos para que no se viera. ¿Por qué? Estoy en la iglesia. Pues porque era una manera de decir: el encuentro que alguien tiene con Dios cuando lo ha elegido para una misión es tan íntimo y tan personal que se vive en la intimidad. Entonces, lo que ayer el arzobispo de la Iglesia de Inglaterra pedía para el rey Carlos es que en ti esté la fuerza del Señor para que como gobernante cristiano ayudes a gobernar tu pueblo desde la fuerza del amor, de la caridad. Fue precioso la homilía, os recomiendo que la veáis, porque le dijo: tú eres rey, pero aquel rey, su trono fue una cruz. A ti te van a poner una corona, pero a aquel le pusieron una corona de espinas. Va haciendo un paralelismo, una medida muy cortita, duró 6 o 7 minutos, pero fue toda una catequesis de lo que significa la tercera idea que os quiero decir. Primero, el encuentro con el Señor. Segundo, no temáis. Tercero, el servicio. Eso lo hemos visto en la primera lectura de hoy. Se encuentran en un problema. Las mujeres viudas en aquella sociedad son un colectivo marginado, porque ya sabéis cómo funcionaba aquello. La mujer, en aquella mentalidad oriental, la mujer forma parte del clan del padre, y cuando se casa, se desarraiga del clan del padre para entrar en el del marido. Si encima no ha tenido hijos, si se queda viuda, se queda en la calle y vive de la limosna, porque la mujer está sometida al varón. Bueno, pues era un problema. Era un problema porque las viudas que llegaban a ser viudas y que no tenían hijos, o tenían que dedicarse a la prostitución, o tenían que vivir de la limosna, porque ni su familia paterna la recibía, ni la familia del marido. Inventaron algo un poco para solucionar aquello: la ley del levirato. Si se casa, o sea, si se muere tu marido, cásate con tu cuñado. Menudo arreglo, ¿verdad? Me diréis. Claro, eso es de nuestra mentalidad, pero entonces era, digamos, era como una especie de póliza de seguros. Esta mujer no se va a quedar en la calle, va a tener a alguien que la mantenga y que la sostenga. Es para que veáis un poco cómo las mentalidades han ido cambiando. Lo que a nosotros nos parece una barbaridad, para ellos era hasta una manera de mantener la dignidad de la mujer. Bueno, pues fijaros, ese es el contexto, ¿no? ¿Qué hemos leído hoy en la primera lectura? Que la primera comunidad se da cuenta de que hay mujeres que están dependiendo de aquellos primeros seguidores de Jesús y hay que atenderlas. Pues nombran a 7 personas que reciben la imposición de manos de los apóstoles para que se hagan cargo de aquella necesidad. Como la palabra del Evangelio que se utiliza para describir eso es diaconía, servicio en griego, pues son los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Hombres, y parece ser que en los primeros siglos también hubo mujeres. De hecho, ahora mismo hay una comisión nombrada por el Papa Francisco para confirmar si en los primeros siglos hubo mujeres diáconos. Eso está ahora mismo en estudio. ¿Y cuál era su función? Pues en este caso, atender a las mujeres con necesidades. O sea, atender a un grupo de mujeres marginadas y excluidas socialmente. ¿Veis? Pues ese es el tercer signo. Primero, llenarse de la vida del que es la vida. No tener miedo. Tercero, servir. Pues yo me quedaría casi con esas 3 ideas. ¿Cómo vivir la Pascua en el siglo XXI? Nos hemos encontrado con el Señor.
El Señor ha tocado nuestra vida. Porque cuando nosotros nos encontramos con alguien importante, y me voy a referir ahora a una experiencia que muchos habéis tenido, a otros no. Cuando tú te has encontrado con la persona con la que has compartido tu vida, con tu marido, con tu mujer, con un amigo, con una amiga, hay distintos tipos de encuentros. Con tu trabajo, con tu labor profesional, cuando tú te has encontrado con una realidad que te ha cambiado la vida, tu vida empieza a tener sentido. ¿Y qué significa que la vida tiene sentido? Que yo sé para qué me levanto cada mañana y a dónde voy. Bueno, pues eso nos pasa en la vida ordinaria. Pues cuando ese encuentro no es con la persona con la que estamos enamoradas, con nuestro trabajo, con nuestra amiga, sino que es con el Señor, ese encuentro nos desborda y nos cambia. Fijaros, ayer, sábado, beatificaban a Conchita Barrecheguren, una chica que murió con 22 años, con una enfermedad durísima. Yo siempre me llamaba la atención porque a mí mi madre me hablaba de Conchita. Se ve que por aquel año venían Podillo, los misioneros redentoristas, y os repartían estampas, ¿no? Conchita de Conchita, porque yo tengo en casa, en los libros de mi madre, muchas cosas, y ella me hablaba. Entonces, ¿a quién era aquella chica que ha llegado a ser beatificada ya? Pues una persona como nosotros, con una enfermedad terminal, como entonces era la tuberculosis, y en esa enfermedad terminal, con 22 años, se encontró con el Señor. ¿Se imaginan? ¿Cuánta gente de nuestros jóvenes que tienen un problema con 22 años y un poco más, ¿saben lo que hacen? Se suicidan. El suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes en España. Y yo preguntaba, Conchita tenía motivos más que de sobra para suicidarse, pero no se suicidó. ¿Por qué? Porque era una masoquista y le gustaba sufrir. Porque en su dolor se encontró con alguien que le dio sentido a lo que era su vida. Entonces, ese encuentro, el primer efecto que produce, yo lo digo por experiencia propia, es que en el momento en el que tú te encuentres de tu vida, fijaros si nos tocan momentos, ¿no? Cuando el Señor está ahí, cuando el Señor toca tu herida, cuando el Señor acaricia tu dolor, cuando el Señor acoge tu alegría, tu vida es distinta. Se mantiene fuerte. Eso tiene una consecuencia. Te hace perder el miedo. ¿Recordáis que decía San Pablo en la carta a los romanos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La espada? ¿La muerte? ¿Por qué? Pues porque él lo había experimentado. Tercero, el servicio. Cuarto, lo dice también la segunda lectura. Nuestra vida camina hacia un final. Nosotros no estamos aquí dando vueltas como el tío vivo de la feria. Dice por ahí una canción que somos ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, que caminamos hacia el Padre en el Señor, porque somos parte de su cuerpo, en nuestro bautismo, por el Espíritu, por la fuerza que Él nos da en nuestra confirmación. Entonces, nuestro vivir, ¿qué es? ¿Vivir para morir? No. Si nuestro vivir es vivir para morir, ¿sabéis lo mejor que podemos hacer? Lo que hizo un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, de una corriente filosófica que por lo menos habría estudiado, lo sonará, el existencialismo. Decía, vivir es caminar hacia la muerte. Pues ¿sabéis lo que hizo Sartre? Con 28 o 29 años se pegó un tiro. Y muy bien que hizo, porque si él entendía que vivir es caminar hacia la muerte, cuanto antes se acabe el camino mejor. Menos dolor, menos sufrimiento. Claro, los cristianos comienzan a llamar al mensaje de Jesús buena noticia justamente por eso. Porque descubren que vivir no es caminar hacia la muerte. Que vivir es caminar hacia el encuentro con el abrazo del Padre. Por eso decimos en el credo, lo acabáis de decir, creemos en Jesucristo que tal, que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Nunca os habéis preguntado qué significa estar sentado a la derecha del Padre? Porque no estamos para tomar una cerveza precisamente, ¿no? O un vino de verano.
Estar sentado a la derecha del Padre es una manera de hablar, porque en el protocolo estar sentado a la derecha es ocupar el sitio más importante después del que invita. Bueno, pues nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, si Cristo ha resucitado, ¿te importaría venir un momentillo? ¿Cómo es tu nombre? Ven, un momentito. Me has dicho que te llama Nadia, ¿no? Mira, Nadia, ponte mirando al frente, así. Tú cierras un momentito los ojos, así. Y tú te relajas, te concentras. ¿Qué te ha pasado, Nadia? Físicamente, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has movido? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo te he llevado de la mano? ¿De dónde te he llevado? Yo he tirado la cabeza, ¿por qué te has movido entera? ¿Por qué? No, piénsalo. Si yo tiro de tu cabeza, ¿por qué se mueve el pie y la mano? ¿Por qué? Porque están pegados a la cabeza, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiero que entiendas. Nadia. Desde nuestro bautismo a nosotros nos pasa lo que a Nadia. Estamos pegados a la cabeza y esa cabeza es Cristo. Si Cristo ha pasado de ser hijo de Dios a estar enterrado 3 días, si de ahí ha sido arrancado de las fauces de la muerte y sentarse a la derecha de Dios, ese es nuestro camino, Nadia. Eso que a ti te ha pasado, tu cuerpo ha ido detrás de tu cabeza, pues si tú y yo y todos los que estamos aquí estamos tan unidos a Jesús que nuestra vida se mueve detrás de Él, tenemos la vida solucionada. No tenemos miedo, no estamos solos. Sufriremos porque tenemos que sufrir, nos moriremos porque tenemos que morir, sufriremos la injusticia porque Jesús sufrió la injusticia, pero estamos con Él. Bueno, pues esa alegría, ¿sabéis cómo se llama? Salvación. Cuando decimos, Jesús murió para salvarnos, ¿y de qué nos ha salvado? Pues de eso, de que nuestra vida sea la que sea, porque nadie puede decir, a mí nadie me comprende, yo soy el más desgraciado, yo soy el que tiene más problemas. No, Jesús ha entrado hasta el fondo. ¿Y cuál es el fondo? La tumba, y estuvo 3 días. Bueno, pues Él ha entrado hasta tu tumba. El sábado santo, en el oficio de lecturas, que no sé si lo hicisteis, hay un texto precioso en el que hay como una especie de alegoría en la que quien escribió ese texto se imagina a Adán como el padre de los primeros, ¿no? Ya sabéis que Adán y Eva no fueron una pareja sola, el símbolo de los primeros seres humanos, ¿no? Es una manera de hablar. Bueno, pues se imagina a Cristo que ha bajado a los infiernos, el infierno es lo peor de lo peor, se encuentra a Adán y le dice, levántate porque no estás hecho para la muerte. Esa es la Pascua. El Señor se ha acercado a tu vida, te tiene la mano y dice, levántate porque estás hecho para vivir. Aunque te estés muriendo como Conchita Barrecheguren. Otro joven, Alcuri, que también beatificó el Papa hace poco. O sea, son encuentros que cambian la vida. Y si vosotros vais viendo todas las personas que se fueron encontrando con Jesús, ¿por qué lo seguían? Porque su vida ya era distinta, es que no tenían más remedio que hacer aquello. ¿Qué iban a hacer? Hoy le dice el Evangelio, le dice el apóstol, pero bueno, Señor, pero ¿dónde vas? ¿Os acordáis, no? ¿Dónde vas? Si no sabemos, dinos el camino, porque no sabemos dónde vas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando descubrimos que Jesús es el camino y empezamos a caminar por Él, nuestra vida empieza a moverse como la de Nadia y descubrimos que una vida nos está llegando, igual que cuando estamos débiles y nos tomamos una vitamina, y una fuerza nos está sosteniendo, y eso es Pentecostés. Porque no creáis que esto no es fácil, ¿eh? A los apóstoles les costó. A los 50 días de resurrección todavía estaban bastante perdidos. Y se reúnen en el mismo sitio donde hicieron la última cena, tienen la comida, y fijaos en lo que dice. Se oyó un viento, un ruido y un fuego. Viento, ruido y fuego.
Si, Conchita, tú esta noche en tu casa estás sola, no hay nadie, y ves un ruido, ¿qué piensas? Alguien ha entrado. ¿Os acordáis de los últimos terremotos? Empiezan con el ruido de fondo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues esos tres símbolos, viento, ruido y fuego, es una manera de decir, la fuerza de Dios a través del Espíritu nos está llegando, nos está espabilando, nos está moviendo y nos está sacando de la tumba en la que estamos. Y además estamos con olor a muerto. Porque más veces que menos pasamos por la vida oliendo a muerto. Y el día de nuestro bautismo, en aquella pila, que a casi todos vosotros, os ungieron con el santo crisma perfumado y os dijeron, tenéis que ser buen olor de Cristo. Pues se nos tiene que notar que Cristo ha resucitado y que está en nuestra vida porque somos buen olor. Y recapitulo para no entreteneros más. Un encuentro con el Señor que me quita el miedo, que me empuja a servir y que me abre mi vida al horizonte de la eternidad que no se acaba conmigo mismo. Eso nos da esperanza, nos da ganas de vivir. Y aunque tengamos que vivir situaciones duras, y aquí estáis algunos de vosotros que habéis vivido situaciones muy duras, desde la muerte de un hijo hasta otras situaciones, cuando uno tiene el regalo de la presencia del Señor en tu vida, el dolor está, el sufrimiento está, el corazón partido está, pero la esperanza y la fuerza también está. Y podemos decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues, y llorunos y llorunas, cuando esto lo tenemos en el corazón, la gente nos lo nota en la cara. Y podemos decirlo de la sevillana, se le nota en la mirada, ¿no habéis cantado eso en el día de la cruz? Pues se nos nota en la mirada. Y cuando se nos note en la mirada, seguramente que aquí va a haber más gente. Seguramente que esto se contagia. Porque fijaros lo que decía la primera lectura, que la comunidad iba creciendo. ¿Por qué crecía? Pues porque la gente está perdida, la gente está triste, la gente está en un cabreo permanente, porque la gente está en un vacío. Bueno, es tremendo, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a descubrir cosas, la gente lo disfruta, pero tenemos que ser nosotros. Por eso, cuando los apóstoles se quedaron allí medio atontados en la ascensión, que la vamos a celebrar el día 21, como mirando, ¿qué pasa, no? Le dice, ¿qué hacéis ahí? Ir a Galilea y contarle a la gente lo que os ha pasado, pero no os quedáis mirando al cielo como tontos. Bueno, pues yo creo que estamos más mirando al cielo como tontos y tontas que otra cosa. Así, yo invitaría, y con eso termino, a que entremos en lo esencial. Las demás cosas nos ayudan, pero hay muchas cosas que nos pueden distraer en el tiempo de Pascua. Y vivir el tiempo de Pascua es esto. Luego habrá otras celebraciones, otras conmemoraciones, otros eventos, pero eso siempre es secundario. Y fijaros qué detalle. Iba a decir que acabo, pero es que me he acordado que me faltaba una idea. El tiempo de la Virgen, según la reforma litúrgica, es Adviento, porque es el momento en el que la Virgen María nos enseña a esperar al que tiene que venir y a decir, sí, ven a mi vida. Durante muchos siglos, bueno, sí, muchos siglos no, pero 200 o 300 años, se difundió la devoción del mes de mayo. Pero lo que no puede ser es que el mes de mayo difumine la Pascua. Porque, como podréis entender, es mucho más importante celebrar la Pascua que las flores a María. Entonces, cuando no había otra cosa, pues a la gente pues se le daban estas cuestiones. Pero esto es un poco como el que le gusta el café y el descafeinado, ¿no? O sea, tenemos que ir a lo auténtico. Por eso, todas esas devociones que son preciosas y que no tenemos por qué prescindir de ellas, tienen que estar conectadas con esto. Fijaros, los 3 secretos de Fátima. Pues la gente se sorprendió. ¿Cuáles son los 3 secretos de Fátima? Que sigáis al Señor, que sigáis su palabra y que recéis por el mundo. O sea, lo que María dijo en la boda de Caná. Haced lo que Él os diga. O sea, nadie. ¿Cómo celebramos la Virgen de Fátima y todas las vocaciones, desde la Divina Pastora a todas las que hay?
haciendo lo que el Señor nos dice, porque nosotros recordamos a la Virgen y estos días hacemos actos y procesiones de homenaje en torno a ella, justamente para decirle, igual que tú estabas el día de Pentecostés, recibiste su Espíritu, igual que tú esperaste para que el Señor hiciera crecer en ti su Hijo, igual que tú al pie de la cruz dijiste, aquí estoy diciendo sí, aunque no entiendo nada, ayúdame a seguir el camino de tu Hijo, ayúdame a descubrir que Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Y todo encaja. Porque sabéis una de las razones por las que los protestantes en el siglo XVI reaccionaron violentamente contra determinadas maneras de culto a la imagen, a los santos y a la Virgen, porque se habían desconectado de esto y se habían convertido en ritos paganos de pedirle a San Fulano, a San Mengano, a Nuestro Señor de no sé qué, cosas que no tenían nada que ver con el proyecto cristiano. Entonces, lo que vino el Concilio Vaticano II fue a recuperar el sentido. Por eso, el culto a la Virgen está asociado a la celebración de la Pascua del Señor. Y eso hay un documento precioso del Papa Pablo VI, la encíclica Marialis Cultus, donde explica esto. O incluso, ¿sabéis en los documentos del Vaticano II dónde se habla de la Virgen? En el documento que habla de la Iglesia. La Virgen es nuestro modelo de primera creyente, primera seguidora de Jesús. Las dos primeras vocaciones que hubo la Virgen fue esta, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco ha querido ponerla, la segunda, que no estaba, el día 2 de enero. Esas son las dos primeras vocaciones, porque María acoge y da. Y a nosotros Jesús nos dice, id y contadlo, o sea, acoge y da. Y esto, pues con esa frase de esa canción que tantas veces hemos cantado, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¿En qué caminar? En este, en ser sal y luz de la tierra. Y de esa manera la Pascua empezará a brillar y la gente empezará a notar que algo nos pasa, que no somos como los demás. Y yo creo que eso nos puede ayudar a profundizar en nuestra felicidad, en nuestro bienestar y hasta en vivir más relajado, con menos dolores de cabeza, con menos estrés, con menos tensiones. Porque tú sabes la alegría, Cristo va a decir, tú ahora que estás solo y que tu madre ya murió, tú sabes la alegría de decir que a mí me quiere el Señor, que yo no estoy solo, que mi vida está en sus manos. O que tú recuerdes una frase de un profeta del Antiguo Testamento. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te olvidaré, porque te llevo tatuado en las palmas de mis manos. Hostia, ¿os dais cuenta de lo que eso significa? Estamos tatuados en las palmas de las manos de Dios. ¿Y qué queremos más? Por eso somos las personas más felices de la tierra. Y eso, porque yo no puedo terminar sin hablar de San Rogelio, fue lo que descubrió San Rogelio. Eso fue lo que él vivió y lo que nos enseñó. Y por eso no amó tanto su vida que perdiera entregarla por lo que era el centro de su vida. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia y espero que estas palabras improvisadas os hayan servido de algo, porque sinceramente la he improvisado en el coche, viniendo para acá no sabía de qué hablaros porque tenía un montón de lío en la cabeza hoy. Bueno, quedamos con la boquita abierta. Bueno, no, al Señor, que es el que ha resucitado y que ha tomado. Bueno, pues que no os desaniméis, que aunque seamos pocos somos buenos, ¿eh? Y hay que seguir, ¿eh? No nos ponemos desanimar, así que adelante. Y muchas gracias a la hermana mayor y al cohermano, el vicehermano, por invitarme y poder compartir esto con vosotros. Este año hemos tenido la suerte de tener 2 encuentros pascuales muy interesantes. Yo sabía que había más cosas, eso el Vía Lucis, que no lo he dicho, pero es que no me quería alargar más. No, que llevábamos muchos años con la hermandad y eso de tener un encuentro pascual y por fin este año lo tuvimos el segundo domingo de Pascua. Nos juntamos bastante y lo vivimos con mucha alegría y muy festivamente, donde participó la Hermandad de San Rogelio, las otras hermandades. Eso es y luego también en Moclín tuvimos con el señor arzobispo un encuentro de parroquias del Arciprestazgo, que también
llenamos el templo y también nos gustó mucho sus palabras y la convivencia que hubo. Pues en esa línea hay que continuar. Muy bien, gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, como siempre, vamos por tiempo. Vale.